Presentamos Crimen y Derecho. El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Una presentación de La Voz del Derecho. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Muy buenos días a todos. Nos concita nuevamente aquí en La Voz del Derecho, nuestro programa de Crimen y Derecho, auspiciado gracias a la ayuda del señor director de nuestro programa de La Voz del Derecho, doctor José Gregorio Hernández Galindo, a quien le presentamos un muy cordial saludo también y esperamos que se encuentre muy bien de salud. Hoy tenemos en nuestro set de grabación al doctor Ricardo Emilio Rosero González, profesional administrativo de gestión de la Defensoría del Pueblo, y nos acompañan dos defensores públicos de diferentes unidades en materia penal, el doctor Álvarez y la doctora Marta Ester, quienes nos acompañarán el día de hoy en la mañana a hacer nuestro programa Crimen y Derecho, contándonos las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo en materia de representación judicial, de acuerdo y conforme a la Ley 941 del 2005. Doctor Rosero, muy buenos días, me encanta saludarlo. Muy buenos días, doctor Germán Perea, muy amable por la invitación. Y sí, hacemos parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública y le prestamos el mejor servicio a Colombia en esta materia. Hacemos todo lo posible porque esos muchachos que se ven vinculados a nuestra justicia tengan la mejor oportunidad de tener una defensa de acuerdo a nuestras capacidades. Ok, doctor. Aquí nos estará contando usted cómo es el sistema, cómo funciona, a qué se dedica, a todas estas circunstancias. Doctor Álvarez, muy buenos días. Doctor Germán, muy buenos días, doctor Ricardo, doctora Marta. Acompañándolos y en esta tan importante programa y dando las gracias por esa invitación para hablar de lo que nos apasiona, que es el derecho penal y la Defensoría Pública, que es un servicio que se presta aquí en nuestro país, doctor Germán. Ok, mil gracias. Doctora Marta, no podría faltar la presencia de una bella dama que nos acompaña en el programa. Y me alegra saludarla, bienvenida. Gracias, doctor Germán, buenos días. Cordial saludo también para el doctor Rosero, el doctor Carlos Álvarez. Pues les agradezco la invitación y pues aquí estamos para contar todo lo que nosotros hacemos en nuestra Defensoría Pública. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, doctor Rosero, usted que tiene algunos años de experiencia al interior de nuestra Defensoría del Pueblo, yo quisiera que me contara, doctor, cómo nace esa idea de la Ley 941 y la transición que hubo con el anterior sistema que teníamos, creo que era la Ley 29, y por qué se gesta esta situación y cómo empieza a funcionar el Sistema Nacional de Defensoría Pública en Colombia y qué es el Sistema Nacional de Defensoría Pública y cómo la Defensoría del Pueblo representa judicialmente a las personas que se encuentran subyúdice y que de una u otra forma el mito ese de los recursos económicos ya se convirtió en una defensa para todo el mundo. Sí, empecemos de atrás para adelante la pregunta. Pues con la Constitución del 91 se creó la Defensoría del Pueblo como tal y allí se le incluyó a la Defensoría Pública. La Defensoría Pública venía del Ministerio de Justicia en ese momento, tenía unos pocos defensores y ellos llegaron allí. Ya después surge la reforma del 250 constitucional, Acto Legislativo 03, y a partir de allí se implementa en el país el sistema penal acusatorio. Con la implementación del sistema procesal penal, es decir, del Código de Procedimiento Penal. Se cambió el sistema. Ley 906 de 2004 y como consecuencia del fortalecimiento inmediato de la Defensoría Pública, Ley 941 de 2005, de enero de 2005, pero ya arrancábamos con la implementación. La responsabilidad de la implementación a cargo del Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, fue absolutamente exitosa con la ayuda de organismos internacionales y con la colaboración suya y de muchas otras personas. Logramos
hacer un programa piloto a nivel nacional para implementarlo, para capacitar a los defensores, para darle la perspectiva a todo el sistema de justicia. Incluso tuvimos la oportunidad de capacitar a jueces y fiscales y lograr hacer una interacción para que este sistema que hoy está funcionando sea un éxito. Claro que el propósito de la Defensoría Pública siempre ha sido el de facilitar el acceso de las personas con menos recursos económicos a la administración de justicia y que tengan una oportuna y eficaz defensa técnica en la medida de las posibilidades y de su colaboración. Sí, ha sido una golpe muy fuerte al litigio particular de los defensores en materia penal, porque casi todos los procesados se nos cuelgan allí en Defensoría Pública por la causal de las necesidades del proceso. No voy a designar defensor, el juez necesita continuar con la actuación procesal y a partir de ahí pide la designación de un defensor público por necesidades del proceso y nos deja maniatados respecto de los recursos económicos. La Defensoría pasó de tener en el país 600 defensores a tener 3.600 y con eso hemos venido trabajando más o menos durante estos últimos años. Sin embargo, yo creería, doctor Ricardo Emilio, que el tener 3.600 defensores públicos ante la demanda tan grande de carga procesal que se tiene a nivel nacional y actualmente con la situación económica del país y la demanda del servicio, dada la actividad delictiva en la que vivimos, es absolutamente insuficiente. Yo pensaría que se requiere inclusive la intervención del Estado para un apoyo mucho más grande y mucho más eficaz en la Defensoría del Pueblo para incrementar por lo menos la nómina de defensores públicos y equilibrarlo. Tengo entendido que la Fiscalía tiene más de 5.000 fiscales. No solo más de 5.000 fiscales, sino que tiene 25.000 funcionarios que le prestan apoyo, CTI, medicina legal, laboratorios y todo un cuerpo de investigación a su servicio. Logísticamente también está absolutamente fortalecido y el presupuesto de la Defensoría pues no alcanza a ser ni el 5% de lo que es el de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos allí un invitado no cordial para nosotros, que es el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Personería, que tienen sí una remuneración muy alta y los defensores públicos muy baja. Entonces, ese desequilibrio nos ha perjudicado mucho porque se tiene una percepción de que los defensores públicos son funcionarios públicos y no lo son contratistas que tienen una remuneración mensual que deben tener la oportunidad de ejercer otras actividades, pero como usted lo dice, siendo tan pocos los defensores públicos, eso se ha generado en que casi que es un contrato realidad, a pesar de todas las disposiciones legales. El defensor público ya lo hace es por amor a su profesión, a la defensoría, al trabajo y por hacer una buena gestión en medio de, como usted dice, la situación económica del país y de la criminalidad. Hoy día nos hemos visto muy afectados con una disposición de una acción de cumplimiento que aparece en la ley 941. Esto es la categorización de los defensores públicos, pero se pretendía que fuera con una remuneración real de acuerdo con ello. Los que actúan ante los jueces penales municipales, los que actúan ante los jueces penales del circuito, ante los tribunales y ante la corte. Pero en este momento las diferencias entre unos y otros no superan los 500.000 pesos, que pues en realidad es muy exigua la diferencia. No, y además que no hay perdónenme doctor, lo interrumpo, no hay un equilibrio entre el defensor y el fiscal, porque es que un fiscal seccional se está ganando actualmente entre 13 y 14 millones de pesos, un defensor público 4,5 millones, y la carga es exactamente la misma, porque los procesos es exactamente lo mismo. Más o menos, doctor, yo quisiera que me contara usted, yo fui defensor público durante 16 años, cuando arrancamos todos del advenimiento de la Constitución del 91, de pasar del Ministerio de Justicia todos al Sistema Nacional de Defensoría Pública, y ahí empezamos a trabajar el tema de Defensoría Pública, y casi siempre el defensor público lo han tenido tímidamente, con un sueldo bastante, digámoslo, bajo, en el entendido de que no se equilibra por parte del Estado al nivel del funcionario en el que litiga, que debiera ser lo que realmente sería acorde para darle la dignidad al caso del defensor público. Pero, ¿qué opina usted de esto, doctor?
Claro, eso sí pasa que eso depende de la gestión de nuestros líderes. Para su momento, el doctor Volmar Pérez logró que el defensor público pasara de tener una remuneración, si usted recuerda bien, como de 600.000 pesos en esa época, que eran como 3 salarios mínimos, a tener los más de 4 salarios mínimos que tienen hoy. Y en esa época, hoy día hace 5 años que no se incrementan los honorarios de los defensores públicos. Apenas en este año el doctor Julio Acosta logró incrementar en un 3% después de 5 años. Ello no se compadece con la realidad de la gestión que ellos hacen. Los defensores públicos, eso lo hacen por amor al trabajo. Y la diferencia en el momento en que se pasó a ese gran número de defensores públicos era que ganábamos alrededor del 70% de lo que ganaba el fiscal. El fiscal ganaba 5 millones algo y nosotros 3 millones algo. Yo también era defensor público en esa época. Y después de eso se estancó. Nunca más volvió a haber un incentivo en el incremento de honorarios para los defensores públicos, y nuestros líderes, el doctor Otálora, el doctor Negret y el doctor Camargo, no han podido hacer la mejor gestión al respecto. Ese es un tema que tiene que tratarse con el Congreso de la República, es un tema que hay que ambientarlo, y el mismo gobierno central tiene que pensar en equilibrar a los defensores públicos. Lo que usted decía hace un momento, el desequilibrio con la Procuraduría General de la Nación es bastante grande, porque los sueldos de la Procuraduría son bastante altos, nutridos, y la función, pues, comparada con la de un defensor público, es absolutamente tímida. Doctora Marta, yo quiero que usted me cuente, y el doctor Carlos Álvarez también, en cada uno su experiencia como defensor público. ¿Cuál es el día a día de un defensor público? Bueno, el día a día de un defensor público es, pues como lo decía el doctor Rosero, nosotros hacemos todo ese trabajo por amor a nuestra labor que estamos haciendo nosotros, porque la Defensoría Pública asume la defensa técnica de todos nuestros capturados desde que la persona es traída a las unidades de reacción inmediata, donde la Defensoría Pública tiene allí a sus defensores públicos. No hay ninguna unidad de reacción inmediata en que no haya un defensor público. Aquí nosotros estamos prestos a atender a estas personas y somos los primeros que tenemos contacto con ellos, ya sea personal, bueno, ahora virtual, pero somos las personas que estamos ahí con ellos, somos las personas que incluso, aparte de ejercer nuestra profesión, tenemos que ser psicólogos con ellos. Nosotros les damos un trato muy humano a todos los capturados, porque son personas comunes y corrientes. Nosotros aquí no estigmatizamos a ningún ser humano que infringe la norma penal, ya que ellos pues son personas comunes y corrientes, pues que de una u otra manera han caído, han hecho cualquier delito, pero han infringido la ley, pero nosotros ahí estamos y nosotros no los consideramos como personas, como delincuentes, como nos lo hacen ver incluso los jueces, los fiscales, inclusive el Ministerio Público, porque cuando nosotros estamos en una audiencia, nosotros prácticamente tenemos que guerreárnosla, nosotros tenemos que tener sigilosidad. ¿Por qué? Porque aquí tanto Fiscalía, juez y Ministerio Público, prácticamente ellos son uno solo. Nosotros somos personas que nos toca guerreárnosla para defender a nuestros usuarios, porque ellos esperan de nosotros y nosotros, esa es nuestra misión, de acuerdo a toda la misión defensorial, de acuerdo a todas nuestras barras académicas que nos han dado por parte de la Defensoría Pública, pues nos han enseñado también a ser humanos y tratar a estas personas con mucha consideración. Esta es nuestra labor, principalmente cuando nuestros capturados llegan a las juris. Ya después, nosotros pues ya es cuando empiezan todas nuestra labor de defensa técnica en cuanto a las audiencias preliminares, que ya es otra
otro estadio que hay que ya iniciar en cuanto a nuestra labor. Doctor Carlos, Gracias. a través de esto que nos acaba de mencionar la doctora Marta, del día a día del defensor público, yo quiero que usted me cuente cómo es esa atención, cómo accede el procesado a los servicios, cómo se atiende al interior de las unidades de reacción inmediata, desde cuándo conoce la Defensoría del Pueblo. Cuénteme toda esa dinámica, doctor, para poderle informar a nuestros visitantes a nuestro programa, a los radioescuchas que tenemos todos los días, al pueblo en general, que es el que nos demanda el servicio. ¿Cómo es la prestación de ese servicio, doctor? Pues iniciar por comentarle, doctor Germán, que nosotros somos, como defensores públicos, privilegiados. Privilegiados porque, hablo desde mi punto de vista, cuando ingresamos a nuestra facultad de Derecho, independientemente de la universidad, todos soñamos con que estudiamos Derecho no para enriquecernos, sino para ayudar a la justicia. Y la mejor manera para poder brindar nosotros y poner al servicio de la comunidad la carrera profesional que escogimos, no hay mejor estadio, no hay mejor institución que la Defensoría Pública. En ese orden de ideas se vuelve una vocación, un apostolado, porque es por gusto que estamos ahí, no por un sueldo, porque como ya lo dijo el doctor Rosero, nuestros honorarios están por menos del 50% de las entidades ante cuales ejercemos. En el caso de nosotros, los abogados del circuito, frente a los jueces del circuito, los fiscales seccionales y los procuradores, que en muchos de los casos, esos procuradores que están litigando ante el circuito son delegados ante el tribunal y están en el circuito con unos salarios superiores inclusive al del mismo juez. Creo que si no se más son como 23 millones de pesos. Imagínense, doctor. Un poquito más, yo creería que están alrededor de los 28. O sea que están casi doblando al juez del circuito donde están actuando. Entonces, mire usted qué independencia puede haber, que eso también es un tema muy de dónde tomar si eso es verdaderamente beneficioso para la justicia en ese aspecto. Entonces, nosotros, lo primero que hacemos nosotros como defensores públicos, antes de esta división que se formó, que también habló el doctor Rosero, donde se categorizó, pues nosotros hacíamos unos turnos de 6 de la mañana a 10 de la noche en las unidades de reacción inmediata, que hay 5 aquí en la ciudad de Bogotá. Somos, creo que, la única regional que hace este tipo de turnos, que hacía antes de la pandemia, este tipo de turnos presenciales en la URI. Iniciábamos a las 6 de la mañana, es decir, tendríamos que estarnos levantando tipo 4:30 de la mañana para salir y llegar de manera puntual, porque nosotros llegamos a las 6 de la mañana y muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, llegábamos antes de las 6, porque sabíamos que los capturados a partir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, pues estaban con ese afán de querer saber por qué los capturaron, saber qué derechos tienen, hablar con alguien que les pudiera brindar esa orientación jurídica. Entonces iniciábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche, muchas veces sin tiempo suficiente para almorzar. En casos se almorzaba dentro de la misma instalación de la URI, en el caso de la que queda en Molinos. Y entonces nosotros entrevistamos al usuario, hacemos llenar una ficha, le preguntamos sus condiciones personales, a quién hay que informar. Muchas veces no han podido informar de su captura. Entonces, de nuestro propio pecunio, con nuestros mismos minutos de celular, hacíamos la llamada, le informamos al familiar, mire, él está aquí, tiene que estar pendiente. Le brindamos la asesoría jurídica, dependiendo el comentario o la narración de los hechos. Y una vez terminada la entrevista, este primer contacto, revisábamos toda la parte jurídica que teníamos en el momento, que era simplemente una solicitud para la entrevista, y lo que escuchábamos del usuario.
Ya después, pues se asistían a las audiencias preliminares a las personas que la fiscalía decidía llevar a audiencia de legalización de captura, de formulación de imputación y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Ahí prestábamos nuestros servicios, como dijo la doctora Marta. En esas URIs pues se encontraba como Ministerio Público, la personería, que pues ya la diferencia de salario de la personería con la procuraduría también creo que es abismal, entonces pues ahí estamos casi que como en igual de condiciones, pero nos tocaba contra la audiencia preliminares, Fiscalía y Ministerio Público representado por la personería y un juez de garantías que resolvía. Y desde ahí nos toca la pelea jurídica para la defensa de los derechos de las personas. Y lo primero que teníamos que revisar era el procedimiento de captura y alegar cuando se existían los soportes, los fundamentos jurídicos y fácticos, pues alegar esas ilegalidades de captura, lo que en muchos casos molestaba a las otras partes porque se ejercía nuestra labor y nuestro rol de defensa. Una vez se termina las preliminares, pues anteriormente continuábamos, cada uno que asumía su caso en URI llegaba hasta el final, pero ahorita con la nueva distribución, pues quienes ejercen en las URI son los defensores públicos de los penales municipales. Ellos hacen su labor de preliminares y los casos que Están son trabajando de prácticamente competencia. son lo que se denominan las audiencias concentradas, digamos así. Sí, señor, las audiencias concentradas. Y ellos, los casos que hacen allá en la URI, que son de competencia del circuito, pero como se hacen es ante un juez municipal, pues la categoría de municipales le corresponde a ellos por competencia realizar esas audiencias preliminares ante esos jueces municipales, porque los de garantías son municipales. Ya cuando pasa al juzgado de conocimiento esos delitos o esas conductas punibles que son de competencia del circuito, pues entonces ya a partir de la audiencia de formulación de acusación asumimos nosotros esos procesos donde si es capturado pues nos toca o nos corresponde la visita carcelaria para poder entender, saber nuevamente, hacer la entrevista, porque pues ya nosotros no hicimos la entrevista, sino la hizo el defensor delegado ante los juzgados penales municipales, saber de primera mano. Y entonces hacemos las visitas carcelarias, cada mes mínimo una visita hay que realizar e iniciamos el proceso de conocimiento ante esos jueces penales del circuito. Es una labor bastante complicada, titánica, es una labor absolutamente encomiable la que hace la Defensoría del Pueblo. Y es una entidad que no es tan fácil de manejar porque todo el mundo piensa que ser el defensor del pueblo es lo más fácil del mundo y resulta que para mi concepto, que en alguna época tuve la oportunidad de haber sido regional, y admiro a los defensores del pueblo que han estado ahí porque la labor es absolutamente titánica, es una labor que está representando judicialmente al país, pero el país no tiene la respuesta a la demanda del servicio que requiere eficazmente la Defensoría del Pueblo. Yo pensaría que inclusive la misma Defensoría del Pueblo ejerce una mejor función que lo que podría en un momento dado ejercer el Ministerio Público, que tiene tal vez más presupuesto y tal vez más injerencia dentro de la cadena del desarrollo de la actividad judicial entre Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. La más tímida es la Defensoría del Pueblo cuando debiera ser la más fortalecida, atendiendo a que efectivamente es la que presta el servicio de defensa pública en Colombia y tiene el grueso de la gran cantidad de procesos que se trasegan al interior de la Defensoría del Pueblo. Lo que usted acaba de decir, doctor Carlos, es absolutamente cierto. Esa es la Defensoría del Pueblo a la que le toca prácticamente asumir el grueso de las causas penales de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que no tienen la facultad de tener unos recursos económicos para contratar un defensor de confianza. Al respecto, ¿qué se ha hecho, doctor Ricardo Emilio? Pues intenciones muchas, pero estadísticamente nosotros representamos al 80% de los procesados, representamos al 95% de los condenados
porque no solamente los procesados vinculados a la actuación penal nos corresponde a nosotros representar, también nos corresponde la población privada de la libertad que está en ejecución de sentencias, privada o no de la libertad, se dispone constitucionalmente que tienen derecho a un defensor para que los represente ante las autoridades judiciales. Entonces, ante esa cantidad de personas que nosotros representamos, en ocasiones se nos pasan cosas, por eso dije que les damos la mejor defensa técnica en la medida de las posibilidades. Tenemos una oficina de investigaciones que pues tiene como 40 personas, usted la conoce, y unos pocos técnicos especialistas, y que no son en ocasiones, el doctor Álvarez no me deja mentir, de buen recibo ante los jueces penales del circuito, en donde tienen que ir a rendir sus experticios. Y a veces se quisiera por parte del Estado que no ha dimensionado la responsabilidad que se tiene frente al derecho a tener una debida defensa técnica con el fortalecimiento de la entidad. El aumento de presupuesto, por ejemplo, en este momento se presentó un proyecto de ley hace poco que yo colaboré con el doctor Julio Acosta para el fortalecimiento de la Defensoría Pública, y de un brochazo en una de las sesiones del Congreso suprimieron a la Defensoría del Pueblo y le pasaron a la Procuraduría, ustedes lo van a ver en los próximos días, un aumento de personal de 500 cargos, que es absolutamente una locura, cuando lo que estaba pidiendo la Defensoría Pública para el Ministerio Público era otro. Por esa confusión del Ministerio Público y la Defensoría nos ha llevado a este tipo de situaciones. Hay legisladores que no comprenden la diferencia entre uno y otro. Entonces seguramente les pareció que sobraba la Defensoría Pública y que si ya estaba el Ministerio Público era suficiente, y por ello el proyecto de ley aparentemente va a salir absolutamente contrario a lo que se pretendía por parte del defensor del pueblo, doctor Camargo, y del doctor Julio Acosta, y pues todas las intenciones que teníamos. Teníamos sí el apoyo del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, pero creo que van a ser beneficiados con lo que hicimos. Yo pienso que en ese orden de ideas sí hay que hacer un trabajo muy coherente y rodear a nuestro defensor del pueblo, porque es que lo han dejado con las manos atadas. Y lo que usted me acaba de comentar me parece absolutamente gravísimo, que es que es prácticamente engrosar la burocracia de la Procuraduría y quitarle el presupuesto a la entidad, a la Defensoría del Pueblo, que requiere de la ampliación del servicio y que requiere necesariamente de la ampliación y la cobertura en demanda de defensores públicos que están haciendo una mejor labor en cierta medida, porque es una labor que se le presta a la sociedad, es una labor que se le presta al más afectado, que es el que se encuentra una incapacidad económica de prestar de poder sufragar un servicio, y es cuando ha caído en desgracia por una judicialización. Doctores, yo quiero que ustedes me cuenten, cada uno de ustedes, cuál es su función al interior de la Defensoría del Pueblo. Doctor Ricardo Emilio, usted que lleva tantos años, ha sido defensor público, usted ya creo que hace parte del inventario. Yo creo que en la Defensoría del Pueblo iban a hacer el inventario y dicen, aquí hay un Ricardo Rosero. Cuénteme, doctor, ¿cuál es esa labor del profesional administrativo de gestión? La labor del profesional administrativo y de gestión es la más complicada que se desarrolla en la Defensoría del Pueblo. Nosotros debemos dirigir, liderar el grupo que tenemos a cargo de defensores públicos en cada una de las categorías, para mi caso el circuito, y en ocasiones a los compañeros municipal de la unidad de la doctora Marta. Liderar para las asignaciones de los casos. Las asignaciones de casos, hacer ese reparto, tiene que tratarse de hacer equilibrado. Número de presos, tipos de delitos, complejidad de casos. Es decir, doctor, perdóname, le interrumpo. Es decir, que aparte de lo que estamos recibiendo en la URI como en otrora, también se está haciendo reparto normal de lo que solicitan las personas que están por fuera. Es decir, tenemos dos fuentes de ingreso de trabajo. Seguimos exactamente igual con el reparto, seguimos exactamente igual con lo de URI. Sí. Es decir, que tenemos un chorro de agua todos los días abierto, entrando
solicitudes del servicio y demandas del servicio por parte de la sociedad. Y ahorita nos va a molestar con cifras. Cuéntenme, síganme contando, doctor. Hacer esa gestión psicológica frente a todos los intervinientes es muy complicado. Atender a los fiscales con sus propias necesidades, atender a los jueces con sus necesidades, a los ministerios públicos, a la policía, atender a los familiares de los procesados, atender a los procesados. Mantiene ese teléfono, creo que me ha visto más o menos tratando de rechazar llamadas y de darle alguna respuesta a las personas que tratan de comunicar con nosotros, porque son muchas las que le he mencionado. Aparte de eso, tenemos que manejar al interior de la entidad unas obligaciones administrativas con sistemas de información donde se registra la actividad de la entidad, sistemas de información de Orfeo, de Teams que se implementó para la virtualidad, de correo electrónico, y nuestro celular se convirtió en una herramienta de la entidad de trabajo, de la entidad para desarrollar el trabajo. Atender todas las obligaciones diariamente y presentar informes, recibir informes de los defensores públicos, evaluar esos informes, hacer seguimiento, subir la información al sistema de SECOP, certificar, verificar que los defensores paguen sus emolumentos para fiscales en la proporción que les corresponde, que llenen los formatos, que hagan los informes, que suban toda esa actividad a un sistema de información y hacer allí el control en el sistema de información para que la evaluación de los actos de las entidades de control sea positiva frente a la entidad. La gestión del profesional administrativo de gestión es muy complicada, sobre todo en materia penal, porque hay otros que es en áreas no penales. La Defensoría Pública cubre todas las áreas, no solamente penal, sino también las áreas no penales, civil, administrativo, familia, laboral, y atiende, asesora diariamente alrededor de unas 500, 700 personas cuando estamos en presencialidad. Hoy en virtualidad no tengo aquí cifras, pero sí lo son muchas, que se hacen diariamente. Se quejan las personas que las citas que les dan es para 2 meses, 3 meses y que necesitaban una asesoría hoy. Desafortunadamente la capacidad de reacción de la entidad en esas otras áreas tampoco es la mejor, pero es más suave que en materia penal. En materia penal, lo que pasa es que, por ejemplo, si se aprueba la reglamentación que presentó el Ministerio de Justicia para la implementación de la cadena perpetua, la Corte Constitucional nos pronuncia al respecto, vamos a tener que lidiar con la posibilidad de que a un procesado se le aplique la cadena perpetua. Y esa no es la vida de él solamente, es la vida de su familia, es la vida de las víctimas. Así es. La responsabilidad del defensor es perpetua. Sí. Hemos tenido defensores públicos amenazados de muerte, amenazados de todos los órdenes, porque pues, los procesados, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, sin hablarle de cifras, manejamos un 60% de casos de delitos sexuales. La Fiscalía ha cumplido en esta virtualidad, hace una llamada a un ciudadano y le dice, venga, aquí es que le tengo aquí una formulación de imputación, y él, sin recibir de pronto una asesoría suficiente, contesta la llamada, es vinculado al proceso, y a partir de allí nos queda la responsabilidad de los defensores públicos y a la Defensoría del Pueblo para hacerle la mejor actividad en procura de sus derechos. No es fácil, de verdad que los defensores hacen un apostolado, y cuando llegan los políticos a nuestra entidad, que les suena con 3.800 contratos, eso suena como ambicioso. Cuando usted fue defensor regional, fue testigo de que el doctor Otálora trajo unas personas que una vez firmaron el contrato, llegaron allá a recibir a ver qué era lo que tenían que hacer, y cuando vieron lo que tenían que hacer, nos abandonaron y se fueron. No firmaron los contratos, y incluso en este momento los que firmaron el contrato ahorita en abril, lo actualizo, hay personas que firmaron el contrato, pagaron la póliza, pero nunca firmaron el acta de inicio, no recibieron la carga y nos dejaron con un problema. Un problema porque reemplazar a un defensor público es administrativamente muy complejo, muy demorado,
y las administraciones lo hacen más demorado. Entonces, tenemos problemas con eso, tenemos eh, eh, la percepción equivocada de los abogados que creen que llegar a ser defensor público es la panacea, es tener una renta normal, básica, sin mayor actividad, y eso no es así. Hay mucho trabajo que hacer y mucha responsabilidad. Demasiado, demasiado. Yo siempre he sostenido que ser defensor público y trabajar dentro de la Defensoría del Pueblo es un apostolado, que la sociedad no lo ha entendido y que la sociedad no cree que sea cierto, pero la gran cantidad de trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo es absolutamente inmedible. O sea, quien llega a la titularidad, a regentar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, asume una labor absolutamente monstruosa, porque es que no solamente la representación legal de todas las personas al interior del país en materia no solamente penal, sino en las demás áreas del derecho, como las áreas administrativas, el área civil, el área laboral, que también tiene una demanda, que también tiene cobertura por parte de la Defensoría del Pueblo, aparte de todas las acciones que tiene que ejercer por el tema de derechos humanos, por el tema de moralidad, por el tema de representación de la sociedad ante el país, por el tema o sea, las funciones del defensor del pueblo son innumerables. Pero entre ellas la más dura, que me parece a mí, y la más representativa, es el manejo del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Sí, el doctor Julio Acosta tiene la responsabilidad más grande y confiamos en él y en que se le permita hacer la mejor gestión. Pero, por ejemplo, permítame, doctor Perea, hablarle de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Es que la gente, perdón, doctor, piensa solamente que la labor del defensor del pueblo es ejercer la magistratura moral, y no, el tema es complicado. Es que la tarea que tiene el defensor del pueblo en los hombros es una tarea muy difícil. ¿Ha escuchado en los últimos días que organismos internacionales le piden a la Defensoría del Pueblo los reportes sobre desaparecidos, sobre los casos de violencia en las marchas, del comportamiento de la policía y todo eso? Todo eso le corresponde a la Defensoría del Pueblo y eso no lo saben las personas. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, claro, se le reclama a la Defensoría del Pueblo el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. Pero nosotros siempre lo hemos hecho, siempre hemos estado pendientes de todas las actividades misionales que no se ven es cuando no se realizan. Entonces ustedes escucharon el escándalo que porque el defensor del pueblo estaba en Apoima y no estaba al frente de las marchas. Y de ahí se le pegaron a los noticieros, pero no se dieron cuenta que desde donde estuviera estaba trabajando. A partir de allí, de esa visibilización de la actividad, es que se dieron cuenta de lo que hacemos nosotros. Porque es muy fácil decir, no, es que ahí en Colombia, no, en Bogotá, por ejemplo, para precisar nuestra ciudad, había 51 desaparecidos. Eso es una cosa descomunal, eso es algo loquísimo. Entonces nos tocó empezar a verificar ciudadano por ciudadano y resulta y pasa que era que con ocasión de las marchas hubo mucho requerimiento de identidad por parte de la policía y capturados para ejecuciones de penas, así sea por alimentos o por lo que fuera, fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. Entonces no es un desaparecido, sino es una persona que fue capturada y puesta a órdenes de la autoridad que pidió su captura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, su familia no sabía dónde estaba porque salió a la calle y no regresó, en ocasiones sus procesados, a pesar de que tienen la posibilidad de comunicarse con su familia, no lo hacen. Los defensores públicos presentes no me dejan mentir. No lo hacen por vergüenza, por diversas circunstancias y enfrentan o pretenden enfrentar un proceso penal o una ejecución de sentencia solos, lo cual es muy complicado. Entonces, la labor de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo es muy, muy compleja, tiene muchos aristas, tiene muchas actividades y mucha responsabilidad. Los defensores públicos tienen la más grande, son la cara que se le coloca a la sociedad, al preso, a la justicia, a las víctimas, porque nosotros también representamos a las víctimas especiales, víctimas de delitos sexuales, víctimas menores de edad, los casos de violencia intrafamiliar, de los delitos de género. Todo eso tiene representación de parte de la Defensoría del Pueblo. No solamente obligaciones legales, sino otras jurisprudenciales, y que lo hacemos sin que el Estado nos haya suministrado los elementos para ello. Elementos presupuesto, elementos logísticos, elementos de personal al interior de la entidad,
y claro, siempre, defensores más, defensores Yo pienso públicos. que nos surge un fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y un apoyo absolutamente irrestricto por parte del Estado para poder poner a funcionar como debe funcionar la Defensoría del Pueblo y no estar pensando políticamente en el manejo desde la parte burocrática, porque yo creo que en la Defensoría del Pueblo no puede haber burocracia atendiendo las necesidades de lo que tiene la cobertura. Doctora Marta, usted, yo quiero que me cuente, doctora, ¿cómo evalúan un defensor público? Es que el defensor público tampoco es una rueda suelta, es una persona que tiene que tener la experiencia, la experticia, la idoneidad para ejercer esa función. Y como usted lo decía hace un momento, doctor Rosero, hay muchas personas que piensan que ser defensor público es ir a devengarse el sueldo y quienes se dieron cuenta que hay que trabajar, entonces no firmaron el contrato. ¿Cómo se evalúa a este defensor público, doctora Marta, y cuáles son las funciones administrativas que tiene para ejercer su función? Bueno, el defensor público se evalúa, nos lo evalúan prácticamente porque somos personas, nosotros somos litigantes, normalmente todos somos litigantes, somos personas que tenemos experiencia en toda la materia de litigio, no solamente en penal, sino en todas las áreas del derecho, puesto que aquí en la Defensoría Pública, como lo dijo el doctor inicialmente, en la Defensoría Pública es la cara de la Defensoría del Pueblo, Pues cuando llegan los usuarios a las URIs, muchas veces nos preguntan cosas incluso no relacionadas con el derecho penal, con otras áreas del derecho, donde nosotros tenemos que tener controles públicos, tenemos que ser íntegros en todas las áreas, tener conocimientos para poder darle esa información al usuario y que ellos que les demos su asesoramiento y todo lo concerniente para que la persona pues tenga seguridad. Y como lo decía inicialmente, nosotros desde que capturan al usuario, el primer contacto que tiene es el defensor público y nosotros tenemos que darles claridad, darles seguridad, pero con respuestas realmente ciertas. No podemos ser vagos en dar cualquier concepto porque son personas que realmente lo necesitan y son personas que realmente creen en el defensor público. Lo que usted le dice como defensor público a un usuario, a una persona que busque su asesoramiento, ellos creen y nosotros tenemos pues que estar preparados y esta preparación, aunado a la experiencia que nosotros tenemos, también la hemos aprendido mucho de las barras académicas que nos ha brindado la Defensoría Pública, pues con el doctor Acosta en este año, el tiempo que él lleva en la Defensoría como funcionario de la Defensoría Pública, nos ha sido de mucha importancia porque ha contratado personas idóneas, personas con muchos conocimientos como capacitadores para nosotros y se ha adquirido mucho conocimiento y mucha experiencia. Adicional a esto, es muy importante el carisma de la persona, del defensor público, porque nosotros tenemos que ser personas serias, personas que realmente se tenga credibilidad, que la persona que nos acuden a nosotros nosotros demos esa credibilidad y esa seguridad para el usuario. Aquí en este caso, por ejemplo, nosotros que pues cuando llegan ellos aquí a las URIs, pues yo estoy en el programa de municipales, la categoría municipales, donde nosotros, como lo decía inicialmente, prestamos los servicios en las URIs y nosotros estamos aquí, en este momento estamos prestando los turnos de 6 a 10 de la noche, en turnos que pues obviamente que no son seguidos, pero sí tenemos más o menos cada persona que está en el grupo de la unidad 32 que estoy en este momento, prestamos turno 4 días al mes. Estos turnos se prestan de 6 a 10 de la noche. En este momento lo estamos haciendo virtual, pero cuando no estaba el problema de salud, estábamos en presencial. Igualmente, aquí nosotros tenemos también nuestras funciones con vida, prestamos turnos de reparto. ¿Qué consiste este reparto? Los procesos que han dejado los estudiantes que ya se gradúan, que están estudiando Derecho, de los supositorios jurídicos, los abogados de confianza que realmente llevan y que después dejan los procesos porque ya, bueno, por X o Y motivo, todos esos procesos los asumimos nosotros como defensores públicos.
hasta el final hasta que se termine el proceso. Igualmente, aquí prestamos los turnos en la unidad 10, como de la unidad del doctor Rosero, como lo decía él inicialmente. Aquí también nosotros prestamos servicios de radicado. También se prestan todos los servicios, lo que tiene que ver en audiencias preliminares. Ya aquí, después de las preliminares, ya serán entregados para los juzgados de circuito para que ellos continúen con estos procesos. Igualmente, aquí nosotros también tenemos... Doctor Carlos Eduardo, mientras regresa la señal de la doctora Marta, quiero que me cuente básicamente cómo es ese tema de la participación de ustedes en procesos académicos, en las barras académicas. ¿Qué es eso de las barras académicas, doctor? Gracias. Para complementar también, discúlpeme la respuesta de la doctora Marta, nuestra evaluación como defensores públicos es todos los días en las audiencias, doctor Germán. Nosotros, los jueces de la República, nos evalúan todos los días en las audiencias. Si usted como defensor público no da la categoría o la talla ante esas audiencias, el juez está en la obligación de relevarnos o de informar a la Defensoría Pública, e igualmente con los informes que rendimos mensualmente ante el coordinador para que se verifique y se coordine una plataforma que se llama Vision Web, donde llevamos la estadística y la relación de cada proceso de la actuación que se hace sobre cada proceso. Igualmente no tenemos salarios, sino tenemos honorarios, de los cuales nos toca pagar nuestra seguridad social completa de lo que nos pagan como honorarios. Ahora, la parte de capacitación, tuvimos un bache en la administración pasada, sin juzgar porque no me corresponde, y es donde uno pues no comparte mucha evaluación que se hace a esos ejecutivos de la Defensoría sobre un aspecto, pero no hacen esa evaluación integral. Tuvimos un bache sobre algo que nos caracterizaba y que todas las personas nos envidiaban positivamente, que eran nuestras barras académicas de manera continua, una vez por semana, 2 horas diarias. Una vez por semana. Teníamos un coordinador académico que nos daba la capacitación semanal y eso nos permitía estar actualizados, nos permitía resolver muchas dudas, aprender todos los días un poco más, y eso era algo que valoraban mucho nuestra contraparte, que es la Fiscalía y la Judicatura. Toda la vida nos pueden envidiar las barras académicas. ¿No? Sí, eso era un valor agregado impresionante, y llegó de un momento a otro alguien que no conocía que era la Defensoría Pública, no valoró eso, no sabía cómo funcionaba y lo dejó acabar. Entonces ahorita, gracias a esa pues buena elección que tuvo el actual defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, de poner como director de Defensoría Pública a una persona, primero, con todo el respeto, litigante, que fue defensor público, excelente casacionista, uno de los mejores del país, excelente persona que conoce el tema y retomó de manera, yo creo que de una manera que sobrepasó cualquier expectativa con el tema de las capacitaciones, trayendo a esas capacitaciones a los mejores penalistas que tiene nuestro país. Eso ha sido como un bálsamo para nosotros como defensores públicos, tener ese apoyo por parte de la Dirección Nacional, porque eso refleja que frente a la Dirección Nacional de Defensoría Pública está una persona que conoce del tema, que conoce la Defensoría Pública, que sabe cómo se trabaja, que sabe cómo se actúa y que nos valora. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Ahora estamos también retomando nuevamente las barras, ya hace aproximadamente 2 meses. En el caso de nuestra unidad, son los viernes de 7 a 9 de la mañana. También está un coordinador académico que presenta esa capacitación. Entonces, eso es un valor agregado que en mi caso lo tomo también como algo que hay que verlo
también como una parte de ese ingreso que da la Defensoría, también no de manera monetaria, pero sí de manera de capacitación para que nosotros estemos todos los días actualizados. Ese es el beneficio de ese tema de las capacitaciones que brinda en estos momentos la Defensoría del Pueblo, doctor Germán. Gracias, doctor Carlos. Doctor Ricardo Emilio, ya para cerrar nuestro programa, yo quisiera que usted me cuente primero cuál es la cobertura que tiene la Defensoría del Pueblo en materia de representación judicial, no solamente en penal, sino en qué más áreas del derecho tiene actualmente. Y si es posible, doctor, que me regalara, si las tiene, las cifras del grueso de lo que tiene actualmente en representación judicial la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y que nos demos cuenta, que se conozca también ante la sociedad el gran trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, que de una u otra forma, aunque silencioso, no ha sido ni siquiera reconocido por la sociedad y por el mismo gobierno colombiano. La Defensoría del Pueblo, por intermedio de sus contratistas y de los servidores públicos que hacemos parte de la misma, 1000 y pico, tenemos absoluta credibilidad en todas las entidades del Estado a nivel nacional e internacional. Y tan es así que el Consejo Superior de la Judicatura, cuando habla de audiencias aplazadas, por ejemplo, no diferencia de las audiencias aplazadas por defensor público o defensa de confianza. ¿Qué razón? Porque la Defensoría Pública tiene, como ya le dije antes, como el 80% de la representación judicial de procesados, a una actuación penal, y el 95% de condenados. Solamente el 5% de los condenados en el país tienen defensa de confianza. Los demás, todos son representados por Defensoría Pública. Frente a las otras áreas del derecho, o sea, no solamente esto es en materia penal, ya en materia laboral, administrativa, civil, familia, se actúa solamente con amparo de pobreza decretado. Entonces allí se representa a la persona, pero la asesoría en todos los casos, penal, administrativa, civil, familia, y las que sean necesarias, sí se hace por parte de la Defensoría del Pueblo, por medio de los contratistas defensores públicos y por medio de los servidores de la entidad. Cifras a nivel nacional, la cobertura a nivel nacional es absoluta. Todos los municipios, todas las ciudades, capitales, departamentos, en el extremo más complicado, allí hay un defensor público. Y esa es una situación también muy grave, por ejemplo, para los defensores públicos de la categoría circuito, digamos. El municipal está en un municipio, pero el circuito le corresponde asumir en ocasiones 3 o más municipios, o así sean 2, pero si consideramos la geografía colombiana, entonces que los separa 6 horas entre un municipio y otro para atender diligencias, tiene que coordinar con los jueces y demás, y en donde el defensor público no está, se paraliza la administración de justicia, lo dicen las estadísticas, y los defensores públicos en región hacen un esfuerzo muy importante, porque ya no tienen que pagar solo salud y pensión, sino sus transportes para presentarse, bien sea por chalupa, por en los medios propios o como sea posible, a las audiencias en los diferentes municipios. Muy complicada su situación, llegan con cargas hasta de 700, 800 procesos que son muy complicados de atender, y los requerimientos con pulsas de copias siempre van a los profesionales administrativos de gestión, a los defensores regionales, pero el Estado no responde de manera adecuada frente a eso. Otra área que también cubrimos es de las de víctimas de menores de edad en todos los delitos, víctimas mujeres en cuestiones de violencia intrafamiliar y en delitos en donde se evidencia una situación de género. En los feminicidios, obviamente, representamos a las víctimas, y en materia de justicia penal militar también tenemos unos defensores para ello. Ya lo había mencionado, Justicia y Paz, y en materia de la JEP no fue llamada la Defensoría, curiosamente, no fue llamada la Defensoría, pero los abogados que están trabajando allí pues tienen una remuneración que son 3 veces lo que gana un defensor público. Son los del SAT. Sí se entiende la responsabilidad del defensor. Es que el defensor, para una persona que está condenada a 15, 25, 50 años,
el defensor hizo la labor para que esa pena fuera un día menos o un día más. Entonces, de la actividad del defensor público depende que esa persona lo recuerde con un poco de cariño o con otros resentimientos diferentes. La cobertura de la Defensoría del Pueblo a nivel de defensoría es esa, que sería el 50% de la entidad, pero es que a nivel misional es más grande y tampoco tenemos las personas suficientes para ello, por eso la Defensoría se apoya en todos sus funcionarios, incluyéndolos a los peajes, para poder hacerlo. Y el defensor público, bueno, se concentra en su área, se concentra en sus procesos, pero es que su carga es muy grande. Cada proceso es un mundo. Claro, total. Y cada proceso es diferente. Exacto. Entonces, solamente penalistas expertos, laboralistas expertos, administrativistas expertos pueden ser defensores públicos. Ninguno otro puede serlo porque no tiene la capacidad de reacción suficiente para atender todo lo que se nos presenta en el país día a día, minuto a minuto. Ok. Doctor Ricardo Emilio, muchas gracias. Les agradezco a usted, al doctor Carlos Álvarez, a la doctora Marta, por esa asidua asistencia a contarnos la labor tan altruista, tan encomiable que hace la Defensoría del Pueblo al interior de nuestro país y que finalmente representa en un gran alto en porcentaje la representación judicial de aquellas personas que realmente demandan el servicio y que requieren de la prestación del servicio de defensoría pública, y que también nos hace pensar en hacer un llamado a las autoridades administrativas y políticas del país para que se concienticen de que el tema no es un ejercicio burocrático, sino que el tema es una necesidad latente que el país demanda de fortalecer la Defensoría del Pueblo, incluso igualarla al nivel de la Fiscalía General de la Nación y tal vez al nivel de la Procuraduría General de la Nación, y no tenerla como una entidad tímida, allá tirada y rezagada, pensando que los contratos de la Defensoría del Pueblo son única y exclusivamente unos contratos de soporte político, cuando el defensor público debe estar expresamente capacitado, con experiencia, con idoneidad, con experticia, con trayectoria, para que se ejerza esa labor y pueda representar judicialmente a las personas que se encuentran al interior del sistema judicial y que necesitan una representación judicial idónea para poder sacar adelante sus causas. Ojalá tengamos la oportunidad nuevamente, doctor Ricardo Emilio, y a todo el equipo de Defensoría Pública, de hacer un nuevo programa sobre este tema, que podamos tener a nuestro defensor del pueblo, a nuestro representante número 1 del defensor del pueblo, al doctor Camargo, y algunas de las autoridades de la Defensoría, como por ejemplo el secretario general, a nuestro director, que lamentablemente no pudo asistir el día de hoy porque en la noche de ayer se tornó enfermo en Cali y ha venido enfermo pues por la recuperación del COVID que tuvo, que lo mantuvo intubado más de mes y medio, y tengamos la oportunidad nuevamente de volver a tener un nuevo programa. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la cabina de Despedida Arlis y a nuestro director del programa, doctor José Gregorio Hernández Galindo. Gracias por prestarnos este servicio. Muchas gracias a todos y buen día. Hemos presentado Crimen y Derecho, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho.